Hola, buenas tardes. Pues yo soy Stephanie Segura. Hoy yo les estaré acompañando con este taller de huertos en casa. Sobre todo, primeramente, agradecer la invitación al comité para pues una manera muy bonita, ¿no? De celebrar el Día Mundial por el Medio Ambiente, que son con este tema muy cercano ahora, sobre todo en las ciudades, que tiene que ver con los huertos urbanos y que también es como un acercamiento a la naturaleza, al medio ambiente, ¿no? En las ciudades. Entonces, primero, pues agradecerles y también agradecerles a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy por su tiempo y por acompañarnos en este espacio. Sin más, pues aquí yo les voy a platicar primero cómo va a estar desarrollado el taller. El taller está planteado en dos partes. Una, que vamos a ver la parte teórica, sobre todo conceptos básicos y que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de hacer un huerto urbano en casa. Y ahí, al finalizar, vamos a abrir un espacio de dudas y preguntas. Terminando ese espacio de dudas y preguntas, pasaremos a la segunda parte, que son pequeñas prácticas para que ustedes puedan llevarlo a cabo en casa después del taller. También terminando la práctica, ahí también vamos a ver un espacio de preguntas y dudas y con eso cerraríamos el taller. Se vio que se Entonces, cayó alguien. pues, si quieren en la parte Vas a teórica caer, están a punto podemos, de hacerse las cositas en la... Es que mira, está muy bonita la foto. y creo que se escucha alguien más, entonces Les podemos, pedimos si pueden. Ya, listo. gracias. Pues también para llevar a cabo bien, que todos tengamos ahora sí como pues la atención y la buena escucha, les pedimos que pues todos mantengan pues en el desarrollo del taller sus micrófonos apagados. Ya en la sesión, en la parte de dudas y preguntas podemos abrirlo. ¿Va? Bueno, entonces vamos a iniciar. En la parte primera de la parte teórica, les presento una presentación que viene con los conceptos básicos, sobre todo que nosotros manejamos en Huertas CAP. Bueno, pues este taller tiene que ver específicamente con huertos urbanos en casa. Y antes de empezar, me gustaría platicarles también un poco sobre el colectivo donde yo vengo. El colectivo donde yo ahorita le estoy hablando en contexto es Huertas Capo. Este colectivo se encuentra en la alcaldía Azcapotzalco, muy cerca del Hospital La Raza, y tenemos ya 5 años en la experiencia, sobre todo en el campo de la agricultura urbana. También desde la recuperación de un espacio baldío para transformarlo, para tener las condiciones necesarias de un huerto urbano. A lo largo de los 5 años también hemos tenido especialidad en 3 áreas diferentes a la agricultura urbana, pero que también están vinculadas, que es la herbolaria básica, la espirulina y hongos setas. Y estas áreas las desarrollamos a partir de talleres como pues el que tenemos el día de hoy. Hay talleres tanto en línea como presenciales. También tenemos actividades de tequios o recorridos en nuestro espacio, en nuestro huerto urbano. También desarrollamos charlas o colaboramos también en encuentros con otros colectivos y organizaciones. Y también tenemos el servicio de instalaciones de huertos urbanos. Aquí, como representante el día de hoy, el grupo de Huertos Capo está conformado por 5 personas. El primero es Salvador. Salvador sobre todo se encarga en la parte administrativa y también en la especialidad de agricultura urbana, sobre todo en la instalación de huertos urbanos, que se encuentra la foto del lado derecha superior. En la parte derecha inferior encontramos a Rosa. Ella sobre todo está en la área de herbolaria básica, que pues desarrolla talleres y también está en la parte de mantenimiento del huerto. En la parte izquierda inferior encontramos a Raquel, que ella está enfocada sobre todo en esta parte de la vinculación con otros colectivos y también con la parte de visitas, sobre todo escolares, y también está especializada en el área de agricultura urbana. Y tenemos también como nueva integrante, que es una vecina del área de donde está nuestro huerto, que es esta Patti, que es la foto del medio. Ella, sobre todo, empezó a ir a nuestros talleres y tuvo el interés de compartir su conocimiento en la área de espirulina.
Entonces ella se incorpora al proyecto de Huerto Azcapo con el cultivo de espirulina. Y por último, su servidora, yo soy Stephanie Segura, que estoy en la área también de agricultura urbana. Vengo de la licenciatura Ciencias de la Tierra en Ciencias Ambientales y también pues en el proyecto desarrollo el área de hongos setas. Entonces, hablándoles de este contexto de dónde parto y de dónde les vengo a hablar, pues empezamos con el taller. Aquí, pues antes de empezar, ahora sí, como compartirles los conceptos y los principios básicos que tenemos que tener en cuenta al armar un huerto urbano, me gustaría preguntarles, ¿qué entienden por un huerto urbano? Para esta pregunta me gustaría, si se animan 2 personas en compartirnos, ¿qué entienden por un huerto urbano? Ahí si las compañeras del comité me pueden ayudar, porque no veo quién puede levantar la mano o quién se anima a participar. Sin miedo. Si gustan pueden prender su micrófono y participar o escribirlo en el chat. Aquí es un poquito para que también sea un proceso de diálogo en la medida posible que tengamos, aunque sea en línea, y que también todo conocimiento no es bueno ni malo, todo es válido. Entonces, ¿qué entienden por un huerto urbano? A ver, en un mensaje nos ponen que es un espacio en casa para poder sembrar. Ok, es un espacio para poder sembrar. O un espacio dentro de una zona urbana destinado a la plantación de vegetales y otras plantas. Ok, perfecto. Bueno, con estas 2 participaciones, vamos a ver qué tanto se relaciona con lo que nos dicen algunos autores. Sobre esta parte, ¿qué es un huerto urbano? Como mencionaban y se van a dar cuenta que sí están, ahora sí que sí están dentro del contexto de dónde partimos, sobre qué entendemos como un huerto urbano. Por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México el año pasado lanzó un manual y en ese manual nos pone también definiciones sobre lo que es un huerto urbano. Y este nos habla sobre todo que es un espacio limitado dentro de la ciudad donde nosotros podemos sembrar una gran diversidad de plantas, desde medicinales, aromáticas, hortalizas y ornamentales, con el objetivo principal de producir en casa nuestros propios alimentos. Pero también les traigo otra definición de un autor, de un investigador, que él sobre todo percibe un huerto urbano que no solamente sea ese espacio para sembrar, sino también que es un modelo de cultivo, sobre todo este modelo de una agricultura a pequeña escala en un entorno urbano que sobre todo está dirigido al consumo doméstico. Entonces, pues ambas definiciones y también de las que nos escribieron, pues tienen, ahora sí que tienen puntos en común, ¿no? Nosotros en nuestros talleres lo que le decimos, un huerto urbano sí, es este espacio que nos permite aprender a cultivar ciertas hortalizas o ciertas plantas que nosotros comúnmente consumimos, ¿no? En nuestra dieta cotidiana. Entonces, para ello, pues es también como este proceso de aprendizaje y hay quienes ya lo llevan a esta escala de agricultura de pequeña escala, sobre todo para el consumo familiar, ¿no? Entonces, es lo que nosotros entendemos sobre qué es un huerto urbano. También en este mundo de los huertos urbanos, quisiera mencionarles que realmente ahorita sí es como desde que surgió la pandemia, se ha vuelto como un tema de vanguardia, ¿no? Un tema muy vigente por todo el contexto de la pandemia, pero aquí es mencionarles que en sí los huertos urbanos tienen una trayectoria ya de muchos años, de muchas décadas, y que no es una novedad. Y específicamente aquí contándoles un poco de la historia de los huertos urbanos, es que los huertos urbanos primeramente surgieron en las ciudades, en los entornos urbanos en diferentes partes del mundo, sobre todo una con el objetivo de la resistencia contra el avance de la urbanización. Es decir, si hay un avance de la mancha urbana,
que cada vez va disminuyendo las áreas verdes o estas áreas de contacto con la naturaleza. Entonces los huertos urbanos hacen esa resistencia para tener estos cachitos de tierra y tener esta conexión con el medio natural. Y el otro objetivo tiene que ver con la pervivencia de las formas tradicionales de la vida en campo. Es decir, en donde se asientan las ciudades, no es que eran territorios que no había ninguna dinámica, ¿no? Social, natural, sino pues ya también tenía una memoria colectiva natural, pero también una memoria social, ¿no? Ahora sí que de los grupos sociales que ya estaban establecidos. Entonces también los huertos urbanos sobre todo rescatan esas formas tradicionales de la vida en el campo y de los sistemas tradicionales de agricultura. Y la otra que tiene que ver con la supervivencia, por ejemplo, en algunas guerras, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que también sirvieron como una fuente de sobrevivencia y sobre todo para la obtención de alimentos. Ahora en la actualidad, los huertos urbanos suman más objetivos que tienen que ver con la apropiación activa del espacio público, ¿no? Que es nuevamente apropiarse de estos espacios públicos para sí recuperar el entorno natural, pero también recuperar el tejido social. Y que eso nos lleva al siguiente, pues también al siguiente objetivo que tiene que ver con la reactivación creativa y comunitaria de los espacios de desuso, que va desde los espacios públicos hasta los espacios privados. Y eso pues también nos permite reactivar, aunque sea estos espacios privados en nuestras casas, por muy chiquito que sea, tener un pequeño huerto urbano. Y con ello, pues también mencionarles que los huertos urbanos tienen diferentes beneficios, que va desde un beneficio principal, que va desde la planeación urbana, y esto tiene que ver como uno de los objetivos que les mencionaba, que es la apropiación de espacios y también pues el aumento, ¿no?, de espacios verdes. También un beneficio importante tiene que ver con, y me imagino que ustedes lo han escuchado, con la seguridad alimentaria. Y esta seguridad alimentaria, sobre todo, se refiere a que cada vez tengamos más accesibilidad de alimentos y a una mejor calidad alimentaria. También esto va acompañado con otro beneficio que tiene que ver con la salud, con una salud física que, pues bueno, ya estando en un huerto urbano nos permite, pues, tener ciertos movimientos corporales, ¿no? Que tal vez en nuestra vida sedentaria, pues, llegamos a perder o que, pues, ya no realizamos, pero sobre todo también de que parte mucho de que va mejorando nuestra alimentación sana. También en la actualidad se están haciendo muchos estudios sobre cómo los beneficios de la salud mental y la salud emocional están repercutiendo los huertos urbanos, tanto a nivel individual hasta como a nivel colectivo de las personas que se suman a esta actividad. Y con ello nos lleva a otro beneficio que tiene que ver con el ocio. Y el ocio pues va desde la relajación, y también no perder este contacto con la naturaleza. Y para huertos que son ya un poco más grandes o que se encuentran en los espacios públicos, tienen beneficios de un desarrollo económico. Y esto tiene que ver que el espacio de un huerto urbano en espacio público permita la integración económica de la gente y poder generar empleos, sobre todo los famosos empleos verdes. También tenemos como beneficios la parte ambiental, ¿no? Que tiene que ver sobre todo, sí, la recuperación del entorno natural en las ciudades, y eso tiene que ver con diferentes actividades, desde el composteo, desde ir disminuyendo la isla de calor, desde la captación de agua, el reciclaje y también recuperar la biodiversidad. Otro beneficio muy importante tiene que ver con la interacción social, y esto es las interacciones interindividual, es decir, de que cómo nosotros vamos a ir recuperando nuestras interacciones individuales, ¿no? Y eso cómo se va a ir viendo reflejado desde a lo colectivo, que va desde la participación y la integración social con los demás. Y también, pues, un beneficio ahora sí, ¿cómo se llama? Sin no mencionar, tiene que ver con la educación.
Y eso, por ejemplo, en el Huerta Azcapo lo vemos cuando nos visitan jóvenes y niños, que aquí va desde el intercambio de saberes, también las personas, sobre todo vecinas que nos visitan, el intercambio de saberes que se tienen en el uso y hasta la forma de cultivar de ciertas plantas, hasta también cómo un huerto nos permite desarrollar nuevamente un poder social, es decir, un empoderamiento, ¿no? Desde sentir que estamos recuperando algo y que estamos transformando no solamente un espacio físico, sino también a nosotros. Entonces, esos son todos los beneficios y créanme, yo creo que se pueden sumar más, pero estos son los principales que podemos tener en un huerto urbano, ya sea un huerto urbano público o un huerto urbano en casa. Por ello, pues ahora viene esta pregunta, ¿qué necesitamos para tener un huerto? Sobre todo un huerto en casa. ¿Ustedes qué creen que qué necesitamos para tener un huerto en casa? Si quieren pueden escribirlo en el chat y recuerden, todo conocimiento es válido. ¿Qué se imaginan que necesitamos para un huerto en casa? Aquí Nadia nos dice espacio de luz y sombra, Estefi, tierras y semillas, Caro, un espacio, muchas ganas y constancia también. Espacio, semillas y tierra, semillas, tierra y las herramientas para plantar, preguntan. Ok, perfecto. Pues miren, ahora sí que no estamos tan perdidos y eso me da mucho, mucho gusto. Y entonces, pues la mayoría de lo que dijeron son súper necesarias para tener un huerto en casa. Sobre todo una que escuché, en que desafortunadamente no puse en la presentación, pero creo que sí es muy importante y muy fundamental, que tiene que ver con la paciencia, pero sobre todo con la motivación. Y eso es muy, muy importante, porque a veces nosotros queremos que nuestro huerto ya se haga así de la noche a la mañana, pero se van a dar cuenta de quienes, para quienes inician, es un proceso, ¿no? Y en ese proceso puede ser que no se nos dé unas plantas, otras sí, ¿no? Tal vez en nuestras compostas, ¿no? De repente no se hagan tan bien, otras veces sí. Entonces es un proceso de aprendizaje, sobre todo hasta emocional, de ir aprendiendo cómo nosotros vamos a nutrir nuestra motivación y esta parte de la paciencia en los procesos. Entonces, empezaría a mencionar como es un factor muy importante al momento de planear y hacer un huerto. Entonces, de estos factores que ustedes mencionaban, uno principal, o uno de los tantos principales, tiene que ver con el lugar, ¿no? Este lugar en donde yo pueda poner, ahora sí que mi huertito en casa, y este lugar tiene que tener las siguientes condiciones. Una, que sea accesible, también que sea visible, para que nosotros ahora sí que no lo olvidemos, porque es también un proceso de hábitos, ¿no? Desde poner el huerto, pero también de irlo manteniendo. Entonces nosotros pedimos o sugerimos que este lugar sea accesible, pero que también sea visible, ¿no? Para esta parte de la motivación. También de que tenga una fuente cercana de agua para que nosotros podamos ir regando nuestras plantitas, que cuente con condiciones de luz, ya sea de 5 a 7 horas, porque también es muy fundamental para un buen desarrollo de las plantas. También de que que esté protegido de mascotas y vientos, porque sí nos ha llegado a pasar de que no, pues mi perro me sacó todas mis plantas o que luego los gatitos lo usan como arenero. Entonces es como aprender, ¿no? De las dinámicas que pueden suceder también, que no solamente nosotros, ¿no? Lo usamos, sino que también pues otros organismos y seres vivos lo usan. Y que también, sobre todo en las ciudades, a la medida posible, que este lugar esté lejos de contaminación, sobre todo de contaminación atmosférica, de lo que sea mayor posible. Y aquí hay unas fotos de algunos ejemplos de huertos en lugares, que sobre todo en huertos en casa, que tiene que ver con que podemos ponerlos en ventanas, ¿no? Que tengan también este periodo de luz, en balcones, ¿no? En nuestros balcones para quienes viven en departamentos,
y también a quienes lo desarrollan en azoteas. Entonces, estos son 3 ejemplos de lugares que nosotros vemos óptimos para poner un huerto. Ahora, otro elemento importante para considerar al momento de hacer nuestro huerto en casa tiene que ver con los sistemas de cultivo. ¿Y eso a qué me refiero? Al tipo de contenedores o al espacio, si nosotros tenemos suelo directo, para nuestros sistemas de cultivo. En el caso de tener suelo directo, aquí les muestro imágenes del huerto Azcapo en la parte de arriba, que es un terreno baldío de casi 10 metros cuadrados, que pues ahora sí que fue un sistema, ahorita es un sistema de surcos para cultivar las diferentes plantas que tenemos, o también en una experiencia de una alcaldía en donde ellos hacen huertos vecinales y su sistema de cultivo son camas elevadas. Pero en el caso de huertos en casa, sobre todo el sistema que vamos a ver muy común tiene que ver con contenedores. Y estos contenedores va desde las paredes o pues ahora sí que estos muros verticales, que sobre todo es para, ahí sobre todo se desarrollan los muros verticales para esta parte de paisaje. O también tenemos sistemas tubulares, que sobre todo son sistemas hidropónicos, ¿no? Este es otra manera, otro tipo de sistema de cultivo, sobre todo cuando no tenemos sustratos o suelos, ¿no? Para cultivar. Y este sistema, sobre todo su principal fuente es agua con nutrientes. Otro tipo de contenedores tiene que ver con materiales reutilizables, sobre todo estas garrafas, ¿no? De agua o botellas PET, que mucha gente lo utiliza y que también es como una forma creativa, ¿no? Tanto reciclas, pero también como que pues ahí nos dicen, no, no hay impedimento para hacer nuestro huerto en casa. Otro sistema tiene que ver con llantas, ¿no? Aquí sobre todo si ustedes lo hacen con llantas, se recomienda pues forrarlas o limpiarlas muy bien para que no tengan residuos de aceite. Otro tipo de contenedor son estas macetas alargadas o que también pueden ser las macetas comunes, ¿no? Que vemos en los supermercados o en los mercados, que sobre todo se pone para plantas aromáticas. O también otro tipo de contenedor, pues son cubetas, estas cubetas que luego son de pintura o que también nosotros la podemos conseguir como las cubetas de 20 litros. Otro tipo de contenedor son estas camas de cultivo, ¿no? Hechas específicamente para huertos en azoteas, que pueden estar en 2 presentaciones o ahí varía mucho por la creatividad, que son estas camas más largas y ahora sí que desde piso se crean, se construyen, o también camas de cultivo elevadas, como la imagen de la derecha, en donde a ustedes ya le ponen ahora sí que estas camas tienen una altura, sobre todo para que el trabajo del mantenimiento no sea tan pesado. Y otras que también son muy comunes son la de guacales, que también es una manera pues económica para empezar a tener nuestro huerto. Otro elemento muy básico tiene que ver con las herramientas, sobre todo estas herramientas que nos pueden facilitar para el mantenimiento y los cuidados de nuestro huerto. Una va desde estas herramientas pequeñas que las encontramos en los supermercados, que va desde este kit de jardinería, o hemos visto que gente ahora sí que usa toda su creatividad y empiezan a hacer sus propias herramientas, sobre todo para contenedores pequeños o de macetas. Aquí les enseñamos una imagen, ¿no? De ahora sí que una garrafita de leche y que la utilizan para hacer una palita. También una herramienta fundamental son o sea, una herramienta que nos permita hacer riego. Hay quienes tienen mangueras, ¿no? Directas y que pueden regar, pero si no, pues podemos tener estas regaderas de jardinera, también muy fáciles de conseguir, o con las mismas botellas como la que aquí les enseñamos de cómo hacer una pala de mano,
También ustedes en la parte de, de la tapa pueden hacer pequeños orificios y así hacer un riego óptimo para su huerto. Y para huertos que son de suelo directo o un terreno más grande, ahí ya estaremos usando herramientas o se recomiendan herramientas más grandes, sobre todo para que tengamos un buen cuidado en la actividad física y que no nos cansemos tan rápido. Y ya son desde estas palas, asadores, picos, que ya son de un tamaño más grande, ¿no? Para un adulto. Entonces, estas son herramientas básicas que ustedes deben de tener para su huerto, sobre todo para los huertos en casa que son más de una escala pequeña, con el kit de jardinería o que ustedes tengan una pequeña pala o un rastrillo, con eso tenemos suficiente para tener un buen mantenimiento en casa. También otra herramienta que aquí no está, pero que es importante, son las tijeras de jardinería para hacer podas, sobre todo. Otro elemento fundamental son los sustratos. Y yo creo que también es un elemento muy importante y la base de la vida de nuestro huerto. ¿Por qué? Porque el sustrato va a cumplir la función de ser el sostén de la vida de nuestros cultivos, donde se van a desarrollar nuestras plantas y que les va a proveer los nutrientes necesarios para un buen crecimiento. Aquí, sobre todo en los huertos urbanos, nosotros al no tener tan accesible un suelo natural y sobre todo también como tratar de nosotros de ir generando nuestra propia tierra a través de las compostas, pero también de las tierras que luego encontramos ya sea en nuestras propias jardineras o en terrenos baldíos, pues también es la invitación de que nosotros les decimos mucho a la gente que utilicen el material que tengan cerca de su entorno, ¿no? Que esté dentro de sus posibilidades. Entonces, un sustrato, hay diferentes sustratos y ahorita en la práctica les voy a enseñar una mezcla de que ustedes pueden hacer con material que está muy accesible para nosotros en la ciudad, que aquí en los huertos urbanos nosotros vamos a manejar diferentes sustratos, ¿no? Y sobre todo los que tengamos disponibles. Uno va desde la tierra o conocido como suelo, como les mencionaba, ya sea desde otras macetas, desde sus jardineras. Otro tipo de sustrato va a ser la composta, ¿no? Esta composta que nosotros fácilmente podemos desarrollar en casa. También otro sustrato que luego mucha gente lo ve como basura, pero realmente es muy importante para los cultivos, pero también para las jardineras en los espacios públicos para proteger el suelo, que es la hojarasca, ¿no? Esta hoja seca que siempre la vemos ahí en las jardineras o que si tenemos árboles son las que se desprenden, ¿no? Y que la utilizamos mucho para sustratos. También otro tipo de sustratos, sobre todo este sustrato mineral, es tezontle, ¿no? Este tezontle que es un material de construcción, pero que aquí también lo vamos a utilizar mucho porque nos permite una buena porosidad y textura de nuestro sustrato para el buen desarrollo de nuestras plantas. Otros sustratos que también ya son muy comunes y que hay algunos que sí los podemos conseguir y otros no tanto, son los siguientes. Uno, la fibra de coco, que cada vez es más común y esta nos permite, una, que nuestros suelos sean livianos y que también haya una buena porosidad y también una buena retención de humedad. Otro tipo de sustrato tiene que ver con el peat moss. Este peat moss es un sustrato que viene de sistemas lacustres y que ha sido muy popular porque es un sustrato muy ligero, sobre todo para los huertos urbanos sin azotea, es muy recomendable por esa ligereza y que también pues tiene un contenido nutricional esencial y básico para los cultivos que tengamos en nuestro huerto. Y otro sustrato muy común que vamos a ver en los huertos es la agrolita, que esta agrolita en sí es un mineral que se caracteriza por ser un sustrato ligero y que también permite tanto la porosidad como retención de humedad. Entonces, estos son una variedad de sustratos que ustedes van a poder encontrar al momento de hacer su huerto. Otro elemento que también es muy esencial son las semillas, ¿no?
las semillas que nosotros tengamos o que las que podamos conseguir para tener nuestro huerto. Aquí en estas imágenes les mostramos las semillas que tenemos en el huerto, que va desde... ¿Creen que aunque ya no traigan las... Me acuerdo que lo vamos a ¿hay alguna pregunta? Ok, continúo. Como les hablaba, pues tiene que ver, esta parte también de un elemento fundamental en los huertos en casa son las semillas, ¿no? Y en los huertos urbanos, sobre todo, cuando vamos conociendo más gente, también hay un intercambio de, ahora sí, de este elemento que son las semillas, y que es muy bonito porque es un intercambio tanto de que la gente que guarda sus semillas o que gente que, ¿sabes qué? Fui a este lado y conseguí semilla de una lechuga distinta, entonces se hace como una especie de intercambios o tequios y es muy padre, ¿no? Volvemos a este beneficio tanto social de nuevamente conectar, ¿no? Con el otro, la otra, ¿no? Y aquí pues les mostramos diferentes tipos de semillas, ¿no? Que va desde lechugas, desde arúgula, desde mostaza, acelga, cilantro, jitomate, caléndula que tenemos en el huerto y que en los huertos urbanos vamos a encontrar diferentes tipos de semillas, unas que son conocidas como las semillas híbridas, sobre todo estas semillas que tienen sobre todo que tienen una característica dominante, ¿no? Del cultivo, pero que si nosotros guardamos la semilla de ese cultivo, para la segunda generación va a ir perdiendo y va cambiando totalmente esa característica que la distingue por las condiciones ambientales, ¿no? Otra tiene que ver con las semillas de libre polinización que se dan ahora sí en los entornos naturales, ¿no? En procesos naturales. Y la tercera son las semillas transgénicas, que esas sobre todo ya tienen una modificación transgénica y que bueno, esas semillas en particular tienen un debate ético, ¿no? Que pues ahí si ustedes búsquenlo y verán cómo está este debate. Entonces, pues para nuestro taller es importante mencionar que debemos tener variedad de semillas, sobre todo de los cultivos que nosotros queremos tener en nuestro huerto o que también tenemos disponibles. También, pues, es importante que pues, nosotros estemos, al momento ya de tener un huerto, estemos desarrollando plántulas o también de empezarlas a reproducir desde la reproducción sexual, que va pues la semilla o la reproducción asexual, que son estos famosos esquejes o que muy comunes los piecitos, ¿no? Que dicen, me voy a llevar este piecito de esta planta porque me gusta, ¿no? Y es una manera de reproducción asexual para, ahora sí, ir aumentando la diversidad de plantas en nuestro huerto. Aquí les muestro plántulas que tenemos en el huerto, que son de lechugas. También en la foto de en medio tenemos ahí una forma de cómo hacer un esqueje, ¿no? De una planta, que esta es la planta de toronjil, ¿no? Que tenemos ahí en el huerto para seguirla propagando, o que también, ¿no? Pues a través de la reproducción sexual es que nosotros podemos guardar ciertos frutos sobre todo que se ven en buenas condiciones o que una característica que nos llama mucho la atención queremos guardar para la siguiente generación. Y ese es el caso de que podemos guardar, por ejemplo, algunos frutos como el jitomate. Entonces, aquí es importante mencionarles que en un huerto urbano va a haber una gran diversidad de plantas, según la persona o según la comunidad que lo esté construyendo. Pero aquí algo muy importante es que ustedes pueden tener plantas de hortaliza, plantas medicinales y plantas de flores. Son las principales que nosotros tenemos en los huertos urbanos. Y ya como opcional o complementaria tenemos plantas ornamentales. Pero las fundamentales son tres. Las hortalizas, como las conocemos como hojas, por ejemplo la lechuga, o de fruto, ¿no? Como el jitomate, o de raíz, como la zanahoria. También contamos con plantas de flores, ¿no? La caléndula, la manzanilla, la lavanda, aunque también cumplen estas que les menciono como otro tipo de planta fundamental, que son las plantas medicinales. Aunque aquí nosotros en el huerto decimos que
toda planta es medicinal. Entonces, hasta aquí, en esta parte de qué necesitamos para un huerto en casa, ¿tienen alguna duda o comentario? Todo bien, gracias. Ok. Aquí van a ver ahorita también para que no sea nada más a que lo vean y pues tratar de buscar una interacción o que ustedes animen a hacer la práctica. Les voy a mostrar algunos de estos elementos en la práctica y cómo lo pueden hacer en sus casas, ¿va? Entonces, si no hay alguna duda o comentario, para terminar esta parte conceptual y teórica, también nos gusta sobre todo para generar una motivación o que también pues a veces saber casos, ¿no? De quienes ya lo están realizando, pues eso nos motiva para hacerlo nosotros, platicarles un poco de nuestra experiencia en Huertas Capo. Una, sobre todo nuestro enfoque de pues, nosotros desde qué enfoque cultivamos, que sobre todo que es la agricultura orgánica, algunas experiencias de nuestros talleres y también de instalaciones de huertos. Nuestro enfoque y que también pues nosotros promovemos al momento de que ustedes animen a hacer su huerto en casa es esta parte de que debemos mantener siempre un suelo sano o mantener siempre la salud de nuestro huerto. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? A partir de un enfoque que se llama las 3 M's. Y las 3 M's tienen que ver con el componente, sobre todo en nuestros sustratos, que debe tener para que nosotros tengamos una buena salud de nuestras plantas. ¿Y a qué me refiero con estas M's? Las 3 M's son estos componentes esenciales que debemos siempre mantener en nuestros sustratos, que son minerales, son materia orgánica y también los microorganismos. Los microorganismos nos referimos desde hongos, bacterias, ¿no? Que están ellas desarrollando la disponibilidad de nutrientes y la descomposición de materia, como también hay ciertos organismos que son muy conocidos como descomponedores, que ponen los nutrientes esenciales, como una pueden ser las cochinillas, los ciempiés, las lombrices, que van a ver que cuando nosotros tenemos un huerto, pues ahora sí que también se apropian de ellos y que también permiten una salud, ¿no? Una buena salud en nuestro huerto. Entonces, a tener estas 3 M's, mantenemos una integralidad en la salud de nuestro suelo y por ende en la salud de nuestra planta. Y eso nos referimos con la salud de nuestro huerto. Y bueno, nos podemos preguntar, ¿cómo podemos nosotros fomentar este enfoque en nuestros huertos? Aquí también es importante mencionarles que hay una fuerte relación que a veces no se ve como tan cercana, pero es muy cercana y muy directa, que ustedes cuando vean su huerto van a ver muy bien esta relación de que a tener una buena salud de nuestro suelo, de nuestro sustrato, vamos a tener una buena salud de nuestras plantas. Es decir, si mi suelo me está dando los nutrientes necesarios para tener un buen crecimiento de mi planta, esta planta va a ser muy nutritiva, va a ser sana y por ende al momento de consumirla, también nosotros nos va a dar los nutrientes que le permitieron crecer bien para que nosotros también tengamos una mejor funcionalidad de nuestro sistema cuerpo y así mantener nuestra salud en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, a veces es como esta frase que les mencionamos, somos lo que comemos y es a partir desde el suelo. Entonces, con este enfoque de las 3 M's para mantener una salud de nuestro huerto, nosotros en Huertas Capo tenemos varias prácticas caseras. Una que es desde hacer un diagnóstico general de nuestros sustratos y suelos, que esto va desde un frasco estos de café, limpiarlo bien, y poner una fracción, nosotros decimos 3 dedos desde la base del frasco hasta donde abarque 3 dedos de mi mano, poner esa cantidad de tierra y ahora sí, llenarle con agua, ya sea de garrafón o de lluvia. Ahí agitamos 3 minutos y lo dejamos reposar una semana.
Y en esta semana vamos a ver una diferenciación de los componentes de nuestro sustrato, que va como la imagen, este diagrama que les muestro aquí, que en la parte, ahora sí, de la que se queda hasta abajo del frasco, son los componentes minerales, que es desde la grava, la arena, después viene el limo, la arcilla, que son otras partículas que también tienen una función importante. En la parte de hasta arriba, vamos a ver siempre que se suspende una capa. Y esa capa nos refiere de la materia orgánica que todavía está en proceso de descomposición. Hay suelos que lo tienen mayor proporción esta capa y otros que lo tienen muy poquita o casi nula. Y cuando eso pasa es que necesitamos ponerle ya sea más composta, ¿no? Más hojarasca. Y para ver qué tantos nutrientes tenemos, se va a ver mucho en la capa que se queda en medio de agua. Cuando nosotros tenemos un café o un café ocre, nos está diciendo que tenemos una buena disponibilidad de nutrientes. Cuando no es así, sobre todo que es muy transparente o gris, ahí dice que tenemos que incorporarle compostas o sustratos que les den nutrientes a nuestro suelo que estamos regenerando. Entonces, esta es una práctica que nos permite hacer este diagnóstico. Otra práctica casera que enseñamos ya ahí en el huerto tiene que ver con trampas de arroz. Sobre todo estas trampas se hacen a partir de arroz precocido con piloncillo. Se ponen en un recipiente de plástico transparente y se tapa con una manta de cielo. Se entierra boca abajo a unos 15 centímetros y se deja ahí por una semana en nuestro suelo, ya sea en suelo directo o en nuestras macetas. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Un diagnóstico de qué microorganismos tenemos ahí, que va nada más desde hongos y bacterias. Los hongos se va a ver como estos pelitos blancos que se muestran en algunas de las imágenes, que es el micelio. Y las bacterias las vamos a ver también por los colores. Entre más colores tengamos en la trampa de arroz, es mucho mejor. Cuando no, pues ahí ya tenemos ahora sí que ponerle, ya sea con la composta o con un suelo más sano, la incorporación de estos microorganismos para tener las tecemas. Otra práctica casera, pues va con la materia orgánica, son las compostas, y es desde las compostas caseras hasta las compostas, por ejemplo, también las lombricompostas, que son muy comunes en casa, o también ya para una composta avanzada se utilizan ciertos activadores, que son desde el piloncillo, la levadura o fermentados como el tepache. Y eso aumenta pues, la actividad de los microorganismos de la composta y pues ahora sí que disminuye mucho el tiempo de descomposición de nuestras compostas. Es decir, una composta casera puede tardar 3 meses por sí sola. Para ponerle un activador con estos ingredientes, tarda 1 mes. Entonces, pues optimiza mucho los tiempos para ahora sí, para nuestras compostas en nuestros huertos. Otra práctica casera para la materia orgánica, pues tiene que ver con la hojarasca y el acolchado. Es decir, que siempre nuestros suelos de nuestros huertos tenga esta capita, nosotros decimos esta capita protectora de nuestro suelo, para que ahora sí no haya una pérdida de nutrientes, pero también no tengamos un problema de erosión o pérdida de suelo. Entonces, por eso se promueve mucho que en nuestros cultivos tengamos esta capa superficial final de hojarasca y acolchados. Otra práctica que nosotros hacemos, sobre todo para la nutrición de minerales, son caldos minerales. Y estos ya son como unas prácticas un poco más avanzadas, pero pues para mencionárselas, que va desde caldos que usamos desde base de azufre agrícola y otro desde sulfato de cobre. Y esto tanto previene plagas, pero también va mejorando la nutrición vegetal de nuestros cultivos. Y aquí pues es mostrarle una de nuestras imágenes de los talleres presenciales que hemos tenido. Como les mencionaba, pues tenemos también en el huerto nuestra experiencia, ya no solamente se queda en la agricultura, sino pues vamos desarrollando otro tipo de cultivos, como este es el de cultivo de espirulina, que la espirulina en sí es una cianobacteria que es considerada como un complemento alimenticio.
Aquí pues están las prácticas de tequios o nuestros talleres ya presenciales de huertos, donde ya la gente ahí pues ahora sí de manera colectiva hace las prácticas y todo lo que se hace se lo lleva. O que también pues también tienen su interacción con los huertos. Aquí pues también las visitas, ¿no? De jóvenes de escuelas para pues tener este contacto con la naturaleza y también pues nos ayudan mucho a nosotros en alguna práctica, ¿no? Del día que tengamos en el huerto. Otra experiencia pues son el cultivo de hongos setas, que también ustedes lo pueden llevar a cabo en casa. También pues estas visitas escolares, ¿no? Tanto niños y jóvenes. Aquí es una foto de niños en una escuela de verano que hicimos en colaboración con otra fundación para enseñarle como la importancia, ¿no? De las plantas. Aquí pues también hay otro tipo de experiencias que desarrollamos en un huerto. Pues en el huerto pues tiene esta parte de círculos de mujeres para hablar sobre todo de derechos humanos, de derechos de las mujeres, de la situación de la mujer, ¿no? En nuestras colonias o en la ciudad. Otras prácticas que tienen que ver, por ejemplo, aquí están aprendiendo a hacer jabón artesanal con la recuperación de aceite utilizado en la cocina. Y esta fue una experiencia del primer taller de herbolaria básica, donde se les enseñó a utilizar las plantas que teníamos ahí en el huerto para diferentes remedios medicinales. Y en el caso de las instalaciones del huerto, este es un caso de un proyecto que tuvimos en una azotea, donde pues aquí es un ejemplo de cómo ustedes pueden diseñar. Aquí ahora sí que es tanto la creatividad como también la disponibilidad de recursos que nosotros tengamos, pero que eso nunca sea limitante, ¿no? Para echar a andar un huerto. Y este es un caso de una azotea para un restaurante que hicimos para su instalación de su huerto y que pudiera ocupar las plantas para su restaurante. Entonces, pues para ir cerrando esta primera parte, me gustaría que se quedaran que los huertos urbanos no solamente nos permiten cultivar nuestros alimentos, sino que también cultivamos la vida. Y creo que es también muy fundamental esta parte de cuidar y defender la vida en un día como hoy, ¿no? Y que debe ser un día cotidiano, diario, esta parte del cuidado de la vida. Sobre todo en un huerto vemos la vida desde el suelo y la planta con nuestros cultivos, la vida desde, pues, cómo otras dinámicas de otros organismos llegan al huerto cuando se va recuperando. Y eso lo vemos en nuestro huerto cuando ya van apareciendo distintas aves que antes no veíamos, de mariposas que no veíamos ahora sí que en el espacio cuando estaba baldío, y también la llegada de abejas. Entonces estos polinizadores que también van dándole vida a un huerto y que ustedes se van a dar cuenta que también cuando ustedes pongan su huertito, este tipo de vida llega. Y la otra vida tiene que ver con, pues ahora sí como la vida humana, con las personas. Vemos un cambio transformativo de que al momento de trabajar un huerto, también estamos trabajando con nosotros y vamos recuperando pues esa humanidad y esa vida. Entonces, el huerto en sí no solamente se queda en el cultivo, sino también promueve esta recuperación de vida en sus diferentes dimensiones. Con esto a mí me gustaría cerrar esta parte teórica y también, ¿no? Ahí dejarles los contactos que tenemos del huerto, que al final si quieren se los pasamos ahí en el chat. Entonces con esto yo cierro la parte teórica. Aquí me gustaría abrir un pequeño espacio de 5 minutos sobre si tienen algún comentario o duda de esta parte. Gracias. Sí, hay una pregunta en el chat y preguntan que no entendieron bien para qué sirve la agrolita. Ok, muy bien. Bueno, vamos a regresar a esa parte. Mira, la agrolita es un sustrato mineral. Y la agrolita da ese aporte mineral, pero también se utiliza porque es también un sustrato ligero, como el pin moss y la fibra de coco. Y estos principalmente estos tres sustratos, junto con tierra, se ocupa para hacer sustratos ligeros, sobre todo para los huertos de azotea. También su función que tiene la agrolita
es que nos permite una porosidad en nuestros sustratos para un buen desarrollo de raíces, sobre todo la agrolita con una combinación de suelo y un poco de fibra de coco, se utiliza mucho para esta mezcla de sustrato para germinación, porque es muy ligera y que también permite el desarrollo de raíces. Espero que haya quedado un poco más claro esta parte. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Preguntaron también que si tienen un jardín grandecito, ¿cómo pueden hacer su huerto? Porque pues también tienen sus perritos y su conejo en el jardín. Bueno, si nosotros tenemos un jardín, ¿no? Y en ese jardín ya hay dinámicas, interacciones, como ejemplo que aquí ponen de los perritos. Una es que nosotros podemos delimitar una área. Ahí ahora sí va a función de la dimensión que ustedes quieren poner en su huerto. Y yo creo que esa área pues sí la tienen que delimitar con... Hay muchos que usan como cierta rejita, ¿no? Esta rejita que le llaman de gallinero, para que no entre el perro, ¿no? O no entre otro tipo de mascota. Otra es que también hacen cercas con madera. Y digamos que nosotros sí, si nosotros queremos hacer ese tipo, un huerto, pero tenemos ya sea pues mascotas, sí tenemos que hacer una barrera para poner ese límite para que pues ahora sí que ellos no entren a nuestro huerto y ahí haya una complicación en nuestros cultivos. Entonces, esa sería como mi recomendación. Y también, si tú ya tienes esa jardinera, que también te animes empezando con pequeños espacios, ¿no? A veces nosotros, sí, voy a hacer mi huerto de 10 metros cuadrados, pero no, podemos empezar con pequeñas camas, que va desde camas muy pequeñas, ¿no? Hay unos que hacen de 1 metro por 1 metro, o tú puedes hacer surcos, ¿no? De que van de 60 centímetros. Eso va a variar mucho de lo que tú quieras cultivar, pero sí, mi recomendación es que empieces poco a poco. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, hay otras en el chat. Pusieron que no recuerdan si lo mencionaron, pero el sustrato funciona para todos los tipos de plantas. Estos tipos de sustratos sí funcionan para todo tipo de plantas que nosotros podemos tener en nuestro huerto. Aquí lo que cambia es la proporción de uno o del otro. En la práctica yo les voy a enseñar cómo hacer un sustrato que nosotros le llamamos sustrato universal, y eso lo pueden usar tanto hortalizas, plantas medicinales, y hay otro sustrato que pues se los menciono en la práctica, aunque no lo hagamos como tal, que ese sustrato nada más cambia la proporción de tezoncle para suculentas y cactáceas. Y también nos solicitan que si pudieras dar como alguna explicación rápida de hacer una composta con ingredientes sencillos y fáciles de adquirir. Ok. Sí, es una práctica bien bonita, ¿no? Eh, la composta ustedes la pueden iniciar teniendo cuatro elementos importantes. El primero es que pues, ustedes tengan sus residuos de cocina. Cuando es una composta casera, así sin ponerle activadores, ahí lo que nosotros no podemos meter son residuos de carne, principalmente, y también a veces cáscaras de huevo, sobre todo estas cáscaras de huevo que quedan muy sucias por el caso de la salmonela. Pero si no hay cáscaras que nosotros lavamos y que queremos poner en la composta, sí podemos ponerla en la composta casera. Entonces es principalmente residuos orgánicos de cocina que va desde frutas y verduras. El segundo material que necesitamos son el material seco. Y este material seco es desde la hojarasca, este material que siempre vamos a ver en color café, gris, y
y que bueno, esta parte seca, que son la hojarasca, o que nosotros cuando hacemos un deshierve y lo dejamos mucho tiempo y ya tiene este color café y está seco, lo podemos ocupar. Otro material importante es el material verde, y eso va desde las podas recientes que nosotros podemos generar en nuestros huertos, ¿no? A veces, muchas veces nos referimos a estas podas de brotes, ¿no? Que nos van saliendo, pues, hierbita, ¿no? Y esa hierbita la podemos poner en la composta, o también para quienes tienen pasto, cuando se poda el pasto, eso también ayuda muchísimo para la composta, o también para los acolchados. Y otro es una capa de tierra muy fina, de tierra de que vamos recuperando en maceta o de nuestras jardineras. Estos elementos estamos haciendo un balance de nutrientes, ¿no? Para que sea una composta, pues, que sí tenga nutrientes. Y se hace como un pastel. Nosotros primero ponemos la capa seca, después de la capa seca ponemos la capa de residuos de cocina, después la capa verde, y finalizamos con la capa con la capa de tierra. Y así nos vamos. A veces estas capas las podemos hacer cuando son compostas pequeñas, semanalmente. Cuando nosotros generamos una capa o una cantidad, a veces estos como de contenedor de yogur, ¿no? De 1 litro, que se le llenan los residuos de cocina hasta ese límite, y podemos hacerlo semanalmente. Aquí es muy importante, como toda práctica, tenemos que generar un hábito. Y mi recomendación es para quienes van a iniciar su composta, lo hagan en pequeñas proporciones para que ustedes aprendan la técnica, conozcan cómo va el proceso, y una vez que ustedes ya comprenden más o que ya se les generó el hábito de hacer estas capas, sobre todo que no solamente se trata de hacer capas, sino que cada 15 días tenemos que remover, porque la composta necesita aireación para que los microorganismos puedan seguir descomponiendo la materia. Entonces, recomendarlo hacer en una escala pequeña para aprender el proceso, que va, una recomendación es usar los contenedores de yogur de 1 litro, y ahí hacer ahora sí que el ejercicio de las capas y este ejercicio de aireación. Pero si ustedes se quieren animar pues ya a lo grande, la siguiente recomendación sería en botes de 20 litros, o luego hay estos botes, quienes tengan gatos, que luego son botes de las arenas, que también son muy buenos, ¿no? Que, por ejemplo, yo en casa tengo una composta con esos botes y a mí me funcionan súper bien. En el sistema de botes, nada más comentarles que un bote es donde vamos a poner las capas, y el otro bote lo vamos a poner abajo. Ahí lo que va a pasar, que en el bote donde pongamos nuestros residuos, en la parte, en la cara de abajo, tenemos que hacer pequeños orificios, y en esos orificios lo que va a hacer es que se va a filtrar el exhibiado, ¿no? De los residuos, y ese exhibiado, tal vez el exhibiado de las primeras 2 semanas no sirve, lo tenemos que desechar, pero ya la tercera semana ese exhibiado lo podemos ocupar diluido con agua para un riego de nutrientes para nuestro huerto. Esa es como una explicación rápida de cómo hacer una composta casera. Muchísimas gracias, Stephanie. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Tenemos espacio para una duda más y pasar a la práctica. Sí, ya nos escribieron que quisieran poner su huerto en el balcón. Viven en un 5º piso, pero a veces el viento es muy fuerte, tanto que llega a tirar sus plantitas. Pregunta si hay algún problema. En los casos de cuando tenemos esta complicación de el viento, muchas veces recomendamos poner como, ahora sí, estas barreras de que así que disminuye el impacto del viento a las plantas, o que bloquee, ¿no? Ese viento. Hay quienes, o sea, ocupan, ahora sí, ¿cómo se llama? Esta malla agrícola, que tanto sirve para dar sombra y luz necesaria a los cultivos, también impide como que, por ejemplo, cuando hay lluvias torrenciales, pues hasta a mí me ha pasado cuando he tenido plantas en mi casa y una lluvia de granizo destruye todas mis plantas, pero vas aprendiendo, y a veces ese tipo de malla ayuda muchísimo para evitar esos impactos. De igual manera sirve para el viento. O hay quienes aquí
vuelvo a lo mismo, a nuestro principio, es ocupar lo que tengamos a la mano o que sea accesible para nosotros. Yo he visto gente que luego pone estos costales de plástico, pero que tienen orificios, los abren y hacen como una pequeña casita, ¿no? Cuando sabemos de que, sabes que hoy es el día de mucho viento o mucha lluvia, pues cubrir, ¿no? Cubrir nuestras plantas. O de plano, si estás en el balcón, son macetas medianas, chicas, o guacales, o contenedores que fácilmente podemos mover. Ahí sí yo te recomiendo de que, si sabes que viene un viento muy fuerte o una lluvia muy torrencial, meterlos a la casa. Y cuando ya pase ese evento, pues nuevamente los sacamos para evitar la pérdida. Y sobre lo de la composta, preguntan que si también a los botes de yogur de al litro se les tienen que hacer los hoyitos. Sí, gracias por comentarlo más bien. Sí, es el mismo proceso de los botes. En mi bote de yogur, donde yo ponga todos los residuos, en la capa de abajo, hacemos pequeños orificios y le ponemos otro bote de yogur que embone para que ahí caiga el exhibiado. Y si tienen una tapa, pues lo pueden tapar con pequeños orificios para evitar la entrada de mosquitos, aunque siempre la última capa, recuerden, poner tierra para evitar, ahora sí que los mosquitos aparezcan. Muchas gracias. Vale. Pues bueno, entonces vamos a pasar ahora a la pequeña práctica que les tengo preparados para que se animen a hacerla en su casa después del taller. Y aquí voy a hacer un cambio técnico para que puedan ver la práctica. Entonces, denme un minuto mientras cambio de equipo. ¿Te puedo hacer una preguntita rápida que pusieron? ¿Qué ¿Sí? era el exhibisto? ¿Diga el qué? El Exhibisto. no sé si te refieres, y tal vez no lo pronuncié bien, el lixiviado. Sí, yo Sí, creo que creo sí. que a eso se refieren. Ajá. El lixiviado es este líquido que sale a partir de la descomposición de nuestros residuos. Y este lixiviado tiene nutrientes para nuestras plantas. Aquí en nuestras compostas, sobre todo en la composta casera, nosotros recomendamos que no se utilice el lixiviado de las primeras 2 semanas porque es muy ácido. Entonces, si ustedes quieren ocupar este lixiviado, ocúpenlo desde la 3ª semana, cuando esté más cafecito. Entre más café oscuro, mejor. Entonces, pues voy a hacer este cambio técnico para pasar a la práctica y si tenemos preguntas, las podemos ir respondiendo en la última parte de preguntas y dudas. ¿Va? Entonces, denme un minuto para cambiar de equipo. ¿Sí me escuchan? Sí, Stephanie. ¿Me escuchan y me ven bien? Sí. Perfecto. Bueno, ahora para la parte dice en su casa. Una tiene que ver con los sustratos. Aquí yo les tengo, ahora sí de manera más visual, los sustratos que les presenté y sobre todo los que nosotros ocupamos en el huerto. Uno es la fibra de coco, ¿no? Esta fibra de coco que desde que la podemos encontrar más más en polvo o que esté más triturada. Como les mencionaba, la fibra de coco sirve sobre todo para la retención de humedad y que también nuestro sustrato sea ligero.
Otro sustrato que nosotros ocupamos es la agrolita. Esta agrolita es un mineral muy ligero y que recuerden, dan aporte mineral y también ayuda a mantener la porosidad de nuestro sustrato. El otro sustrato es el tesoncle. Sobre todo nosotros en las casas de materiales lo encontramos como tesoncle, pero se me fue la palabra. O sea, es un tesoncle que en sí tiene que tener este tamaño. Híjole, si me acuerdo de la palabra ahorita se las menciono. Para que ustedes sobre todo es un tesoncle granulado, esa es la palabra, al momento de que ustedes lo quieren conseguir en la casa de materiales. Y otro sustrato es el Pitmoss, que es muy ligero y que tiene la parte mineral. También nosotros podemos llegar a utilizar compostas. Aquí voy a hacer una pequeña práctica para que ustedes hagan el sustrato universal. Este sustrato universal que nosotros ocupamos en el huerto Azcapo cuando hacemos huertos en casa o en azoteas, que están compuestos con los sustratos que les enseñé. Entonces, para hacer el sustrato universal, lo que ustedes van a necesitar, y esto lo voy a mencionar como por parte, y esa parte va desde lo que ustedes decidan. Puede ser desde un vaso, ¿no? Así de, no sé, 500 mililitros, hasta 1 litro, hasta 5 litros, 20 litros, ¿no? Aquí nada más es que ustedes tengan la proporción por partes. Para hacer el sustrato universal, ustedes van a necesitar una porción, una parte de fibra, una parte de agrolita, una porción o una parte de tesoncle y 2 partes de Pitmoss, ¿no? Es decir, si yo estoy haciendo un sustrato, no sé, y quiero ponerle una capacidad de 25 litros, para hacer ese sustrato yo tengo que poner 5 litros de tesoncle, 5 litros de agrolita, 5 litros de fibra de pit, pero le voy a poner aquí 10 litros, es decir, que tengo que duplicar siempre la porción del Pitmoss. Y si quiero todavía mejorarlo, puedo poner una parte de composta, es decir, para hacer este sustrato de 25, que ahora sería de 30 litros, si lo pusiéramos composta, tendríamos que ponerle 5 litros de composta. Entonces, nada más para cuestión demostrativa, aquí yo primero voy a poner mi primera parte de agrolita, mi primera parte de tesoncle, combino, agrego mi primera parte de fibra de coco, mezclamos, incorporo la primera parte de Pitmoss, e incorporamos la segunda parte de Pitmoss. Y combinamos. Aquí, como es una práctica demostrativa, pues es muy fácil, lo hago con las manos, pero cuando nosotros lo hacemos ya a cantidades mayores, ahí sí se recomienda que utilicen pala, que también si hay alguien que los pueda apoyar también al momento de revolver, y que también ocupen cubrebocas, sobre todo porque la agrolita desprende un polvo que llega a picar a la garganta. Entonces es recomendable que utilicen cubrebocas cuando lo hagan a cantidades mayores. Entonces, una vez que ustedes ven la mezcla ya más homogénea, esta es la mezcla
para un sustrato universal. Este sustrato lo pueden ocupar para hortalizas, para plantas medicinales y plantas de ornato. Si nosotros quisiéramos usar un sustrato para suculentas y cactáceas, de tezoncle, ¿no? Si yo puse aquí en esta mezcla 5 de tezoncle, 5 litros de tezoncle, ahora le tenemos que agregar otros 5 litros de tezoncle para ahora sí, para las condiciones necesarias de sustrato de suculentas y cactáceas. Entonces, esta es la primera práctica para tener un sustrato. Aquí vuelvo al mismo principio. Si nosotros queremos, o sea, es como, ¿sabes qué? No tengo todos los sustratos que aquí agregaste, pues también se trata de tener lo que tenemos disponible. Y aquí yo siempre recomiendo que rescaten el suelo, la tierra que luego queda de un cambio de maceta, o que tenemos una maceta que ya no tiene plantas, o que tenemos una jardinera y podemos sacar un poco de tierra. Saquemos esa tierra y en vez de utilizar el pin moss, usamos esa tierra y le incorporamos fibra de coco, tezoncle y agrolita. Y para quienes ya tengan una composta, podemos agregarle composta. También ustedes pueden, esta es una de las muchas formas de hacer una mezcla de sustrato. Ustedes aquí también es que ustedes experimenten y pueden decir, ¿sabes qué? Yo ya hice otra mezcla de sustrato, pues no sé, me aventuré y pues, experimenté y me funciona. Y eso es muy válido. Aquí yo les muestro un ejemplo de una mezcla que a nosotros nos ha servido mucho a partir de experimentación, que es el sustrato universal. Bueno, ahora pasamos a una segunda práctica. Esta segunda práctica tiene que ver con semillas. Aquí yo les presento 5 semillas que son muy básicas en nuestros huertos, que son las lechugas. Por ejemplo, la semilla de lechuga es una semilla muy fina, que sobre todo es chiquita, pero alargada y aplanada. Esta es una lechuga, la semilla de lechuga. Otras semillas que también no faltan en los huertos y que es un cultivo muy común son las acelgas. Esta semilla, a diferencia de la lechuga, es una semilla, ahora sí, como más bolita, pero se van a dar cuenta que es más rugosa, ¿no? Y esto, pues, de acuerdo a las condiciones que se tuvo que adaptar esta semilla para propagarse. Otro tipo de semilla que vamos a tener muy común en nuestros huertos es la arúgula. La arúgula se empezó a popularizar mucho en los huertos urbanos. Este sí es un cultivo también europeo. A muchos no les llega a gustar porque luego la hoja es un poco amarga, pues ya la combinación con queso doble crema o jamón serrano da una buena combinación, o nuestras ensaladas de lechuga y acelga. En el caso de su semilla, es una semilla más chiquitita, más fina, y es como una bolita, pero son bien chiquitas las arúgulas, la semilla de arúgula. Otra es la semilla de rábano. Esta semilla de rábano también tiene una forma circular, pero es un tamaño un poco más grande que la arúgula. Y otra semilla son los chiles, ¿no? Estos chiles tienen una forma circular, pero aplanada. Y esta semilla de chile la podemos rescatar, por ejemplo, de los chiles secos, ¿no? De los mercados. Entonces, aquí mi recomendación es que para empezar un huerto urbano, ustedes consigan semillas de lechuga, semillas de acelga, semilla de rábano y semilla de arúgula. ¿Por qué? Porque son cultivos de crecimiento rápido. Y eso nos va a permitir una motivación para seguir cultivando. ¿Por qué? Porque vamos a ver resultados rápidos y eso se ha visto que motiva a la gente. Y también son cultivos muy nobles cuando estamos aprendiendo a cultivar. Entonces aquí, si yo voy a empezar y no tengo todo así, como que todavía no tengo el espacio bien preparado, pero ya quiero empezar a experimentar
o a tener mi huerto, podemos empezar con alguno de las 4 cultivos que les mencionaba. Mi sugerencia es que ya sea empiecen con lechuga o empiecen con acelgas, que son de los cultivos aún más nobles. Ya cuando, ahora sí que ya tenemos un poco más de experiencia en los huertos, les recomendamos ya cultivos más exigentes o de un periodo de crecimiento mediano o largo tiempo. Y esto puede ser como los chiles, los jitomates, las espinacas, las zanahorias. Pero para quienes estén iniciando, yo sugiero lechugas, acelgas o también rábanos, arúgulas, ahora sí, para que ustedes se motiven a seguir construyendo su huerto. Ahora, una forma de que ustedes pueden germinar en casa, les traigo en este caso un ejemplo de utilizar estos rollos de papel, ¿no? Cuando se nos acaba el papel higiénico, nos quedan estos rollos. Entonces lo que hacemos es que aquí podemos germinar ahora sí que una plantita de lo que nosotros queramos. Aquí yo lo que hice en uno de los lados fue con unas tijeras hacer pequeños, ahora sí que con el tamaño de mi uña, ¿no? Llega a hacer 4 cortes con tijeras. Y esos 4 cortes, hacer unos dobleces que permita lo más posible que se guarde, ¿no? Bueno, que cierre, ¿no? Como las cajas de cartón. Una vez que nosotros tengamos, ahora sí, este cierre como que a veces se genera como florecita, esto nos puede servir como un almácigo para cultivar. Y aquí yo lo que voy a hacer es con sustrato que ya tengo preparado, como el que les mostré, lo voy a llenar . Hay quienes, por ejemplo, para sustrato de germinados pueden usar un 50% de tierra que tengan y un 50% de composta. Ese es otro sustrato. Aquí yo lo que hago, se llenó, déjenme llenar un poquito más. Aquí yo lo llené casi 4 dedos de mi mano, ¿no? Es lo que yo lleno de este tubo, de este rollo, perdón. Una vez que yo lleno, aquí yo voy a poner semillas de una especie. En este caso, yo digo, voy a germinar lechuga. Hago un pequeño orificio superficial que no vaya más allá de 2 veces el tamaño de la semilla. O sea, algo muy superficial, en el caso de la lechuga. Y aquí, en este caso, yo les recomiendo de poner de 1 a 2 semillas. O también de a 3 semillas. ¿Esto para qué? Para asegurar el crecimiento o la germinación de mi lechuga. Porque aquí vamos a ver que también a lo que nos vamos a enfrentar en la germinación es la viabilidad de las semillas. Hay semillas que tal vez su despertar para germinar tiene mucho tiempo o que realmente no tiene un despertar. Entonces esa semilla no germina en el momento que nosotros queremos. Hay también una pérdida de que cuando a veces nosotros dejamos ahora sí, los almácigos o nuestros charolas de germinación al aire libre, pues los pájaros son muy listos y sacan la semilla. Entonces también pues ponemos la semilla que posiblemente un pájaro se lo lleve. Y la otra es que pues sí podemos asegurar que tal vez una de esas 3 semillas crezca. Por eso ponemos de 2 a 3 semillas. Hay casos que sucede que nos crecen las 3 y ahí pues sí tenemos que separarlas, ¿no? Para que sigan creciendo. Aquí, ahorita yo no lo hago por la mesa que estoy ocupando, pero cuando nosotros acabamos de sembrar, podemos regarlo alrededor, pero no directo del hoyo donde yo puse mi semilla, porque si no lo que puede ocasionar es que se salga, entonces eso no permita su germinación.
Entonces alrededor yo puedo germinar. O la otra es que puedo poner un vasito y como es cartón, ese vasito le puedo poner agua y ya lo que va a suceder que por capilaridad, ahora sí que el sustrato se humedezca. Entonces, esta es una práctica que ustedes pueden hacer o un ejemplo para que germinen en casa. Aquí yo, por ejemplo, lo que no les sugiero es que lo hagan en cáscaras de huevo. Una, porque tenemos el riesgo de la salmonela y a veces es muy difícil al momento de querer sacar la plántula. Aunque bueno, están en su derecho de poder experimentarlo. Hay quienes, por ejemplo, utilizan los recipientes de crema, de estos de la crema chica, ¿no? Nada más lavarla súper bien. Ahí en ese caso sí hay que hacerles unos pequeños orificios en la parte baja para el filtrado de agua y ahí pueden germinar cuando se trata en su huerta en casa o ocupar charolas de germinación. Entonces, pues esta es una práctica sencilla para germinar y estas son algunas de las semillas muy comunes para nuestro huerto. Ahora, aquí, digamos que yo de la semilla que yo puse, ya me creció la plántula, ¿no? En este caso yo les presento una plántula de jitomate que me creció esta semana. Entonces, por ejemplo, a este tamaño o cuando tiene un tamaño de 10 centímetros, nuestra plántula ya está óptima para poder trasplantarse a nuestro contenedor de nuestro huerto urbano. Aquí es súper importante, hay semillas que se pueden sembrar directamente por almácigo y otras semillas que se recomiendan la siembra directa en el contenedor. Por ejemplo, regresando a las semillas que tengo aquí, las semillas que nosotros podemos sembrar en almácigo son lechugas, acelgas, arúgula y chile. El rábano, por ejemplo, ese sí se recomienda mejor sembrarlo directamente al contenedor de nuestro huerto. Ahora sí, en su raíz, del fruto de rábano. También la lechuga puede sembrarse de manera directa. Pero aquí mis recomendaciones es que sí lo hagan, en este caso estas tres, por almácigos en casa y el directo en rábano, en su contenedor. Y el chile también por almácigo. Entonces, volviendo ya a nuestro ejemplo de trasplante, en esta práctica, una vez que yo ya tengo mi plántula, es decir, saben que yo sembré jitomate y ya está grandecito y necesita más espacio, pues nosotros tenemos que prepararle su contenedor. El contenedor va desde un huacal, desde estas macetas alargadas o las macetas que nosotros podemos tener en casa, o ya una cama de cultivo para nuestros huertos. En este caso, como nada más es una y yo quiero probarlo en maceta, tengo una maceta de este estilo, muy común, y también por el espacio que yo tengo en casa, que lo decidí poner en esta maceta. Ustedes pueden ocupar el contenedor que tengan más cerca o que tengan más accesible. Y ocupando, voy a llenar la primera mitad de mi contenedor, en este caso, de mi maceta. Entonces, lo que voy a hacer es llenarlo. Aquí nos podemos apoyar de una pala de jardinería. Un ejemplo es esta que yo les presento para poder hacer bien el llenado. Hay quienes, pues, como es una pequeña escala, lo hacen con las manos. Es muy válido. Entonces, hacemos este llenado. Y en esta parte lo que voy a hacer es un pequeño orificio. La ventaja de este sustrato, por ejemplo, es que es muy poroso. Entonces es muy fácil de menear. Bueno, de poder manipular. Aquí, en este caso, si yo tengo mi sustrato en este vaso donde cultivé,
Es muy importante tener mucho cuidado al sacar la plántula para que no se dañe o se rompa. Aquí es desde lo más, ahora sí, de la base que más puedan tocar, con los 2 dedos, con mucho cuidado, sacar la plántula, sin tocar la raíz. Y con mucho cuidado vamos a incorporarla a la maceta. Aquí yo lo que voy a hacer es taparlo. Y cuando lo tengo ya tapado en esta primera mitad, agarro mi plántula con mucho cuidado y empiezo a llenar un poco más para que mi planta tenga un mejor sostén y ahora sí que tenga un buen crecimiento. La plántula siempre se tiene que sentir que ahora sí que tiene un buen soporte. Cuando vemos que si se nos va de lado o que de repente ahora sí que le metimos más tierra de más, pues la planta no va a crecer en sus óptimas condiciones. Entonces, nada más asegurar que, que se sienta con buen soporte. Y ya, por último, aquí yo lo que recomiendo es hacer riego. Hay quienes dicen que para que una planta crezca mejor hay que someterla al estrés. Es decir, si hoy la trasplanté, hoy no la riego, va a entrar en un proceso de estrés y lo que va a hacer es que va a buscar la mejor manera, el mecanismo de adaptación para sobrevivir. Y ya el día de mañana la riego. Por aquí yo les recomiendo para no estar jugando como si vive o no vive, que sí lo haga. Una vez que finalice el trasplante, regar. Regar con una regadera esta de riego que les enseñaba, o con si ustedes tienen una botella, hacerles pequeños orificios para simular la lluvia. Ese es un riego muy bonito que la verdad las plantas responden de manera muy distinta si nosotros lo hiciéramos de chorro, ¿no? Porque recuerden, es un ser vivo, entonces también tiene sentidos. Entonces, pues, siempre yo recomiendo un riego simulando a la lluvia, ¿no? Entonces nosotros regamos. Aquí, el tiempo de trasplante yo recomiendo mucho, ya sea muy temprano, de 7 a 10 de la mañana, o ya muy tarde, ya sea de 5 a 7 de la noche. Ya cuando, ahora sí que el sol no esté en su máximo, ahora sí, en su máximo periodo de calor, para que no estresemos de más a nuestras plántulas. Y esta pues ya está lista para seguir creciendo en mi huerto, ya sea en mi balcón o en mi pequeño jardín. Esta es una práctica muy sencilla que nosotros podemos realizar cuando tengamos trasplantes. Y recuerden, la plántula debe crecer ya sea unos 10 centímetros para que podamos hacer el trasplante. Entonces, estas son prácticas súper sencillas que ustedes pueden empezar para hacer su huerto en casa, ¿no? Entonces, va desde cómo nosotros podemos hacer sustrato, desde cómo podemos germinar, ¿no? Un ejemplo como este, y al momento, cómo hacer el trasplante para, ahora sí, mi contenedor, ¿no? Que en este caso fue una maceta. Y estos son algunos ejemplos, así como pequeñas prácticas que ustedes pueden hacer para su huerto en casa. Aquí, ¿ustedes tienen alguna pregunta o duda? Sí, Estefi, nos mandaron unas preguntas y creo que quedó también una pendiente de la sección pasada. Estefi dice, si tengo semillas de cacao, ¿puedo empezar con esas o no se dan aquí? La semilla de cacao es un poco, o sea, no es imposible, sí se puede dar, pero es difícil por las condiciones de la ciudad. Yo esas no te las recomendaría para iniciar tu huerto. Inicia con semillas como las que te mencionaba de cultivo de huerto para un cultivo de crecimiento rápido, como las lechugas, las acelgas y el rábano, que son de cultivo de crecimiento rápido. Pero el cacao por las condiciones de ciudad sí es complicado.
Aquí nada Gracias, más, Estefi. Caro, nada más perdón, adelante. me permiten hacer el cambio técnico para ahora sí poder escucharlos con más atención en las preguntas. Sí, por supuesto. Vale, entonces nada más tarda un minutito. Listo, ahora sí. Perfecto. Nos preguntaba Carito que si el material para el sustrato universal se encuentra en cualquier mercado. En cualquier mercado, ¿no? Por ejemplo, en Xochimilco sí puedes llegarlo a conseguir. Por ejemplo, nosotros en el huerto también lo tenemos. O también hay ciertas tiendas agrícolas, sobre todo en la parte de la agrolita y el pitmods, que son los difíciles de conseguir, porque la fibra de coco y el tezoncle fáciles lo conseguimos. Y digamos, si ahorita se te complica conseguir pitmods y agrolita, empieza, como te decía, con tierra que tengas y ahí puedes agregarle tezoncle, composta, y si no tienes fibra de coco, se puede sustituir con hojarasca. Perfecto. Otra pregunta del chat es si se pueden usar los cartones donde vienen los huevos como contenedor. Yo te recomiendo que no, nuevamente por condiciones de salud, en el caso de la salmonela, no te lo recomiendo. Tomás pregunta ¿qué tan profundas deben de ser las macetas? Las macetas, nosotros siempre recomendamos que tengan una profundidad de mínimo 20 centímetros. Hay contenedores que pueden tener un máximo de 40 centímetros. Esas son ahora sí, para una profundidad de los cultivos más comunes de un huerto urbano. Y también varía mucho del cultivo que quieras poner. En este caso, por ejemplo, del ejemplo que yo puse en el jitomate desarrolla mucha raíz. Entonces yo ahí ya no puedo poner otra planta y esa maceta va a ser específica para su desarrollo, ¿no? O sea, lo que crezca de nuestra planta es también el desarrollo de raíz. Entonces el mínimo son 20 centímetros y un máximo de 40 hasta 60 centímetros. Hasta ahorita son todas las preguntas del chat. No sé si alguien más tenga alguna duda que quiera que nuestra ponente nos aclare. Recuerden Bueno, que... mientras que... Ujú. Perdón. Una preguntita personal. De la macetita la plantita que nos enseñó, ¿era de jitomate? Sí, era de jitomate. ¿Esa se dio en una semana? No, esto se dio en 2 semanas. En 2 semanas. Ah, perfecto. Ok. Entonces es igual fácil, ¿no? De plantar, de Sí, cultivar. sí, lo difícil del jitomate ya es el mantenimiento, porque cuando ya tenemos la planta más desarrollada, se van a dar cuenta que el jitomate suelta mucha hoja. Y para su mantenimiento y como nosotros queremos específicamente el fruto, se hace poda de las hojas. ¿Para qué? Para que la energía de la planta se concentre en el desarrollo de los frutos. Esa es ahora sí que la dificultad del cultivo de jitomate. Realmente la germinación es muy, muy eficaz. Perfecto, gracias. Ujú. Y recuerden, aquí es que ustedes se animen, ¿no? Ahora sí que no es un proceso sencillo, sino es un proceso de aprendizaje. Todos empezamos por algo y siempre en las primeras experiencias se nos mueren plantas, nos pueden ahora sí que complicarse el asunto del huerto, pero que eso no nos desanime, ¿no? Es también un proceso de paciencia y de conocimiento. ¿Hay alguna otra pregunta? Disculpe,
Lo que pasa es que, bueno, una vecina me dijo que hiciéramos composta fría. ¿Esa cómo es? La composta fría es como la que les mencionaba, la composta casera. Es decir, que una composta fría, principalmente nosotros vamos a dejar como el proceso natural de descomposición de nuestros residuos suceda a su tiempo. Cuando son compostas calientes es que nosotros le agregamos activadores, es decir, estos activadores que les mencionaba, desde el piloncillo, la levadura o fermentos como tepache, cerveza y pulque. ¿Eso para qué? Porque va a elevar la temperatura y eso que nos está indicando la temperatura, que se va a incrementar la actividad microbiana, ¿no? Va a estar al 100 para descomponer, ¿no? Y eso reduce el tiempo de composta. Eso es lo que nosotros llamamos como compostas calientes. Y la fría es la común, la que les mencionaba ahorita. Ujú. Gracias. Sí. Estefi nos pregunta, ¿cómo puedo conseguir mis semillas? Tus semillas. Una es que te puedes acercar a los huertos urbanos, o sea, también Huertas Capo cuenta con una variedad de semillas. También hay mercados que cuentan con semillas, supermercados que también cuentan con semillas, aunque también, pues te digo, te invito mejor a que te acerques a los huertos urbanos para que pues también conozcas los procesos y pues las semillas que se tienen. Aquí nuevamente va como pues ahora sí a la accesibilidad que tú tengas. O la otra es que tú puedas conseguir semillas de ciertos frutos, no más bien ciertas verduras. Una es como el jitomate. Hay quienes se han animado a que un jitomate de cocina, tú le quites la semilla, ¿no? De la pulpa. Ahí tú laves, por ejemplo, en este caso de jitomate, se lava en un recipiente con agua para quitarle la partícula protectora de la semilla. Una vez que tú así con el agua se lo quites, ahora sí que lo vacías con un colador y las semillas se van a quedar pegadas en el colador. Esas semillas las pongas en servilleta y las dejes secar unos 5 días y ya está lista esa semilla para sembrar. Hay quienes también lo hacen con el pepino, también con los chiles, con los tomates, ¿no? Ahora sí como para animarse a conseguir la semilla. Pero si tú ya quieres como otro tipo de cultivos que no se tiene tan fácil la semilla, pues sí acercarse a estos espacios, sobre todo ya huertos que están en la Ciudad de México, como Huertas Capo, que ya fácilmente te podemos proporcionar semillas. Creo que ahora sí ya son todas las preguntas. ¿O alguien tiene alguna otra duda? ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda, comentario. También, si ustedes, así, pues les comparto nuestros contactos para que pues nos sigan nuestras actividades. De hecho, tendremos también un taller con más profundidad en como ahora sí, los conceptos y prácticas que les mostraba para que puedan seguir profundizando y también pues conozcan nuestra diversidad de actividades como colectivo y como huerto urbano. Y pues ahora sí, no sé, una última pregunta, comentario, antes de cerrar. Ok, pues si ya no hay más preguntas, pues a mí me gustaría nuevamente agradecerles por el tiempo, ¿no? De estarnos acompañando, también por el interés al taller y sobre todo agradecerles al comité, a las chicas, por la invitación a este taller y a sumarnos a sus actividades. Muchas gracias por tu participación en este taller
Y bueno, muchas gracias a todos por su participación. Para nosotras, como oficiales locales del Comité Permanente de Derechos Humanos y Paz, SCORP, tanto de la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Facultad de Estudios Superiores, como de la Iniciativa Integral Médica Politécnica. Fue un honor contar con su asistencia en este taller. Esperemos que haya sido de su agrado. Le damos muchas las gracias a la ponente por compartirnos esta experiencia y todos estos datos y estos consejos para que pues podamos llevarlo a la práctica. Y pues también esperamos que todo lo que ella nos compartió en este taller haya sido de utilidad para, pues para todos y cada uno de nosotros que participamos aquí hoy. Igual, si hacen su huertito urbano, no olviden sacarle una fotito y nos etiquetan en redes sociales. Igual se las pasamos ahorita por el grupo de WhatsApp. Y no se les olvide también, por favor, llenar el cuestionario, el post-test. Y pues creo que sería todo y de nuevo agradecerle a nuestra ponente. Muchas gracias y sí, anímense a hacer su huerto.